Hola gente linda, por acá estamos nuevamente para traerles un nuevo video. Esta semana les estaré mostrando cómo realizar un ambientador en spray para telas que lo podemos usar en las cortinas, sábanas, muebles, etc. Y un body splash o colonia en spray para perfumarnos el cuerpo. Son dos recetas súper sencillas que podemos hacer en 10 minutos y nos ahorramos un montón de dinero. Así que veamos cómo se preparan. Vamos a realizar primero el body splash. Para esto colocamos en un envase 63 gramos de agua destilada, 56 gramos de etanol o alcohol desnaturalizado. Pueden utilizar alcohol isopropílico al 96% o al 99%. Sin ningún problema, funciona perfectamente. La única diferencia es que cuando se coloquen el splash va a oler alcohol por unos segundos mientras el alcohol se evapora. Ya luego no se nota nada la diferencia. A mí en lo personal no me gusta que huela alcohol, aunque sea por ese breve tiempo, y prefiero utilizar el alcohol desnaturalizado. Pero tienen esa opción si no pueden conseguir este último. Seguimos con 13 gramos de polisorbato 80 que nos va a servir para emulsificar el agua, el alcohol y el aceite. .5 gramos de preservante y 7 gramos de fragancia. Vamos a mover muy bien hasta que se haya integrado todo completamente. En algunas ocasiones el líquido queda completamente transparente y otras veces queda opaco como este. Eso va a depender siempre de la fragancia que estemos utilizando, pero si no te gusta así opaco, le podemos agregar una gota de colorante líquido para jabón que sea soluble al agua. Movemos otra vez y listo. Lo llevamos a un envase que tenga un atomizador. Les pido perdón por mi voz si me encuentran un poco ronca, pero he estado bastante agripada estas últimas semanas. Para el ambientador textil necesitamos 106 gramos de agua destilada. Agregamos 2 gramos de polisorbato 20. ¿Cuál es la diferencia entre el polisorbato 20 y el 80? ¿Por qué no podemos usar el mismo producto en las dos recetas? Pues básicamente se debe a que el polisorbato 80 emulsifica tanto el alcohol
como el aceite junto con el agua, mientras que el polisorbato 20 solo emulsifica el aceite con el agua. Seguimos con 6 gramos de fragancia y 1 gramo de preservante. De igual manera vamos a mover hasta que todo se encuentre bien integrado y llevamos a un envase con un atomizador. No les recomiendo utilizar colorantes en el ambientador textil, ya que algunos colorantes pueden manchar las telas. En este caso, es mejor utilizar un envase que no sea transparente para darle una mejor apariencia. Les mando un saludo muy especial a todas las personas que han venido apoyando al canal con sus comentarios y sus likes. Muchas gracias a todos. Así de fácil y rápido podemos realizar estos 2 productos para que nuestra casa huela siempre rico y nosotros mismos también, por supuesto. Son muy económicos de realizar porque, como pudieron ver, la mayor parte del producto es agua. De modo que espero que los realicen en casa y se ahorren un dinerito que nunca está de más. Y si eres de las personas que siempre nos ves, pero que no te has suscrito, te invito a pulsar el botón de suscripción para que no te pierdas los videos que están por venir. Comparte el video y déjame tu comentario de qué te han parecido estas 2 recetas de hoy. Yo soy Sol, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.